única sobre la faz de la Tierra. Cuando ustedes puedan con su cuerpo físico visitar el interior de nuestro mundo, se encontrarán cara a cara con Melchizedek, rey de Salem, del cual Jesús de Nazaret da testimonio. El rey de nuestro mundo, las respuestas que dio un lama. Pregunta, ¿es cierto que en el Sangrila están los antepasados de nosotros los arios? Allí viven los maestros de la gran raza aria. Viven entre esas cavernas del Sangrila, junto con Melchizedek, el rey del mundo. Pregunta, ¿qué opinión le merecen las grutas de Cacahuamilpa? Dichas grutas están a unas 4 horas de la capital mexicana y, ciertamente, hasta ahora no se le ha encontrado un final. Posiblemente sean una extensión del Sangrila. Pregunta, ¿tiene Melchizedek cuerpo físico inmortal? Claro que sí. Él tiene su cuerpo físico inmortal, posee el elixir de larga vida y la piedra filosofal. Él es el genio de la tierra. Pregunta, ¿se encuentra Melchizedek en algún lugar específico de la Tierra? Normalmente se le encuentra en Agartí, en ciertas cavernas de ese reino. Tanto él como los que lo acompañan poseen naves espaciales con las cuales viajan a través del inalterable espacio infinito. El Triángulo de las Bermudas. Conferencia. 150 Pret. De los estudiantes gnósticos y 150 Rest. Del VM Samael, pregunta. Hace ya unas 2 semanas, se perdieron algunas personas en el Triángulo de las Bermudas. ¿Esas gentes a dónde van? Bueno, muchas personas en las Bermudas se pierden, en el famoso Triángulo de las Bermudas, porque ahí hay una puerta abierta a la cuarta coordenada. Se quedan en la cuarta coordenada y eso es todo. Pregunta, pero, ¿no hay allí algo material por donde puedan ellos subir, o algo así por el estilo? No es un boquete que se los traga, que los mete dentro de la cuarta dimensión terrestre, y eso es todo. Pregunta, ¿la cuarta dimensión terrestre dijo usted? La cuarta dimensión de nuestro mismo mundo, ¿no la pasan mal allí, sabes? ¿No te gustaría estar allí? Pregunta, sí me gustaría, pero quisiera saber qué les sucede en la cuarta dimensión. Pues que viven mejor allá. Allí hay otras humanidades que viven mejor entre la cuarta dimensión, humanidades de carne y hueso que viven mejor. Ahora los sujetos esos que se pierden en el Triángulo de las Bermudas, que son pasados a la cuarta vertical, en esa cuarta dimensión tienen la oportunidad de recibir una gran ayuda para que trabajen en la disolución del ego. Pregunta, ¿existe alguna relación entre el Triángulo de las Bermudas y la Atlántida? Es decir, en tiempos de la Atlántida ya estaba allí eso que hoy llamamos Triángulo de las Bermudas. Bueno, pues hay allí una puerta abierta a la cuarta vertical. Eso es claro. Aviones, personas, buques han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Hay una puerta de acceso a la cuarta vertical en esa región, pero la Atlántida cubría totalmente todas las Antillas, era un amplio continente ubicado en el océano que lleva su nombre, en el Atlántico, y se extendía desde el septentrión hasta las regiones boreales, y desde el sur hasta el septentrión, era bastante grande el continente atlante, no es posible que la Atlántida hubiera cabido del Triángulo de las Bermudas, que es un pequeño triángulo, en cambio la Atlántida cubría todo el océano Atlántico. Era inmenso, enorme y conferencia. Espiritualismo, materialismo y dialéctica. Hoy pues estamos ante eventos extraordinarios. Los que investigan el Triángulo de las Bermudas, nos comunican cosas insólitas. Aviones que pasan por allí, desaparecen, se los traga algo, se pierden, nunca más volvemos a saber de ellos. Barcos, llenos de gente, han desaparecido, se los ha tragado la dimensión desconocida. El enigma está en pie y los de extrema derecha no lo han resuelto, ni los de extrema izquierda. Conferencia. El paraíso perdido. Por estos tiempos en que nos encontramos, surge el Triángulo de las Bermudas. Más de 100 buques han sido tragados por la cuarta vertical, en el Triángulo de las Bermudas. No hace mucho tiempo una escuadrilla de 5 aviones fue devorada por el Triángulo de las Bermudas, se los tragó la cuarta vertical. Se enviaron también auxilios, mas todo fue inútil, recordemos al avión de rescate que salió en busca de esos 5 aviones. Tal avión fue tragado por la cuarta vertical. ¿Y qué diremos nosotros de los innumerables pasajeros que ya no existen sobre la faz de la Tierra, pero que continúan viviendo en la cuarta coordenada? Nosotros investigamos el Triángulo de las Bermudas. Allí hay un boquete abierto hacia la cuarta dimensión. Día llegará en que la humanidad conocerá ese secreto, esa clave que existe en el Triángulo de las Bermudas, a medida que va pasando el tiempo, la ciencia misma tendrá que irse acercando hacia la cuarta dimensión, eso es obvio, y las respuestas que dio un lama. Pregunta, ¿cómo define usted el Triángulo de las Bermudas? Como una especie de boquete abierto hacia la cuarta vertical o cuarta dimensión.
Pregunta, ¿ese fenómeno se verifica en otros lugares similares al de las Bermudas? Sí. El mismo fenómeno se verifica en otros lugares similares al de las Bermudas. Ciudad en el Polo Norte mirando al misterio, Capitán 18, los hombres glaciares, esta raza protoplasmática es el Adam Solus del que habla la Biblia, ese Adán del cual no se había extraído la Eva de la mitología hebraica. Han pasado los siglos, muchísimos millones de años y sin embargo, aquella raza, a pesar de haberse transformado en otras, se conserva todavía en formas muy originales y esto es algo que puede sorprender al auditorio. Quiero decir que no todos los individuos de aquella raza desaparecieron de la faz de la Tierra. Hay cierto grupo de tales gentes primigenias que todavía viven aquí en la Tierra. Ese misterioso grupo reside actualmente en una ciudad secreta subterránea ubicada exactamente en el Polo Norte. Esos son los hombres glaciales que, para bien de esta pobre humanidad doliente, aún existen. Lo que más asombra es que dichos individuos o dicho grupo correspondiente a la primera raza, a pesar de haberse aislado para evitar todas esas transformaciones orgánicas que dieron origen a los millones de seres humanos que pueblan la faz de la Tierra, no solo hayan conservado su pureza original sino que además, y esto es lo más notable, lograron una metamorfosis única, especial, extraordinaria. Actualmente los miembros de tal grupo tienen hermosas presencias de tamaño humano semejante al nuestro, cuerpos perfectos de carne y hueso y gran sabiduría. Ellos son realmente el prototipo viviente de lo que deberían ser todas las gentes de la Tierra. No hay duda de que su ciudad subterránea bajo los hielos polares es formidable, maravillosa. Poseen una alta técnica ultramoderna. Cuentan con aparatos mecánicos que corresponden a un remoto futuro. Están, pues, adelantados en el tiempo. Es ostensible que tales hombres glaciales habrán de auxiliarnos muy especialmente en las guerras futuras, ya a través de la medicina, curando enfermos, sanando heridas, ya a través de la ciencia atómica, química, procurando servir a las víctimas de las bombas microbianas o de la energía nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos pueden asistir a las gentes y pasar desapercibidos por doquier. 1. ¿Cuál es la razón de que se haya conservado esa raza sin mezclarse con la nuestra? Con el mayor placer responderé al caballero. Es claro que los hombres de la primera raza pasaron por muchas transformaciones antes de convertirse en hiperbóreos. Estas almas, aunque también fueron andróginos, se reprodujeron por medio de algo que podría llamarse brotación. Tal sistema es muy semejante al de las brotaciones de las plantas. Cualquier brote vegetal desprendido de su tronco original puede transformarse en otra planta. Así también del cuerpo de aquellos hiperbóreos se desprendían esporas o bigemes. Tales esporas se convertían en nuevos organismos independientes. Después de los hiperbóreos vinieron los lemures. Gentes hermafroditas de carne y hueso que se reproducían por gemación. De tal ovario se desprendía un huevo que después de cierto tiempo se abría para salir de ahí una criatura que se alimentaba con los pechos del padre-madre. Tal raza lemur se dividió en sexos opuestos después de muchos millones de años. Ese acontecimiento está simbolizado en la Biblia con la alegoría aquella en que Jehová extrae de una costilla de Adán a Eva. Es claro que después de haberse dividido los seres humanos en sexos la reproducción se realizó entonces por cooperación sexual. Ese es el sistema que tenemos actualmente. Como van ustedes escuchando, la raza primitiva original se transformó en otras razas a través del tiempo y de los siglos, pasó por incesantes metamorfosis, evoluciones e involuciones, etcétera, 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 empero hubo cierto grupo, repito, de aquella raza primitiva original que se apartó de todas esas sucesivas metamorfosis, y que se conservó pura y virginal hasta nuestros días. Esos son los hombres glaciales. 2. ¿Es posible visitar a esos hombres glaciales? Ya en una pasada plática registrada en este libro dijimos que es posible meter el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. Entonces enseñamos la clave, explicamos que cada individuo tiene su madre naturaleza particular y que si nos concentramos profundamente en ella en instantes de estarnos adormeciendo, rogándole y suplicándole el favor de meter nuestro cuerpo físico dentro de la dimensión desconocida, ella nos ayudaría en ese sentido. Entonces afirmamos que solo nos restaba levantarnos del lecho cuidadosamente conservando el sueño como si fuésemos sonámbulos, pero eso sí, con la conciencia bien despierta. En estas circunstancias, flotando en el medio ambiente circundante de la cuarta dimensión, podríamos visitar la ciudad de los hombres glaciales. Es claro que se necesita fe, mucha fe, amor al Cristo, anhelo verdadero. Solo así es posible el triunfo. 3. ¿Podríamos visitarlos sin el permiso de ellos?
Bondadosa señorita, permítame decirle en tono enfático que para el indigno, todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. Templos Ginas. El templo del Cerro de Chapultepec. Misterios mayores, el Cerro de Chapultepec. En el presente capítulo vemos un fragmento de un códice indígena mexicano del Cerro de Chapultepec. Sobre el cerro vemos a un chapulín grillo. En la Roma Augusta de los Césares el grillo se vendía en jaulas doradas a precios elevados. En el Cerro de Chapultepec existe un templo azteca en estado de Ginas. Ahora debemos comprender por qué este cerro era considerado sagrado por los aztecas. Los indios de México hacían largas peregrinaciones místicas a Chapultepec. Observando cuidadosamente el fragmento del Códice Mexicano de Chapultepec vemos a dos seres humanos flotando sobre el cerro. Esos dos seres van en cuerpo astral. Alguien pronuncia una nota que sale de sus labios como dos ondas de luz. Esa nota es el sonido sibilante y agudo del grillo. Ese sonido es la nota clave del logos. El logos suena. La naturaleza entera es la encarnación del verbo, y el verbo es la nota clave del grillo. Esa nota es un coro. Dentro de ese coro inefable está nuestra nota clave. Si tocando un instrumento un músico diera con nuestra nota clave, caeríamos muertos instantáneamente. No hay nada en la naturaleza que no tenga su nota clave. Conferencia. Psicología experimental. Realmente en Chapultepec, México, tenemos nosotros un templo de Ginas, un templo ubicado en la cuarta dimensión. Yo conozco ese templo, soy miembro activo de ese templo. No estoy afirmando lo que no he experimentado por mí mismo. Es un templo formidable, maravilloso. Sus columnas, sus muros, son de oro puro de la mejor calidad. Allí se cultiva en secreto la doctrina de los nahuas. No soy el único miembro activo de tal templo, hay otros caballeros como yo que pertenecen al mismo. También algunas damas de la Sociedad de México pertenecen a tal templo. Así pues, el templo de Chapultepec existe. Que se ríen de nosotros, que se burlan los escépticos, que no crean, ¿qué importa a la ciencia y qué a nosotros? Escrito está que el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. Así pues, viajar con el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical sí es posible, pero hay que abandonar el asqueante escepticismo que desde el siglo XVIII está corroyendo la mente a la humanidad degenerada y perversa. Magia crística azteca, Capitán 4. El templo secreto del Cerro Chapultepec. Chapultepec viene de dos raíces aztecas. Chapul y Tepec. Chapul o chapulín significa grillo. Tepec, cerro. Puede, pues, definirse este nombre azteca como Cerro del Grillo. En la antigua Roma de las Césares los grillos se vendían en jaulas de oro a muy alto precio. En el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México se halla un cuadro muy interesante relacionado con las enseñanzas que se impartían a los nobles y sacerdotes aztecas en sus templos secretos. En este cuadro vemos a dos seres flotando sobre el cerro de Chapultepec. En la cúspide del cerro aparece un grillo en actitud de estar cantando. A un lado del paisaje aparece flotando un rostro humano de cuya boca salen dos ondas de luz que simbolizan al canto del grillo o que las dos personas, en actitud de flotar sobre la falda del cerro, deben producir el agudo y monótono sonido del grillo para poder entrar al templo. El canto del grillo es la voz sutil que Apolonio de Tiana utilizaba para salir en cuerpo astral. Este es el silbo dulce y apacible que escuchó Elías cuando salió de la cueva en el desierto. Véase Primero Reyes 19:12. El ser humano es un trío de cuerpo, alma y espíritu. Entre el cuerpo y el espíritu existe un mediador, ese mediador es el cuerpo del alma, el cuerpo astral. El alma se tiene, el espíritu se es. El cuerpo astral tiene algo de humano y algo de divino y está dotado de maravillosos sentidos con los cuales podemos investigar los grandes misterios de la vida y de la muerte. Dentro del cuerpo astral está la mente, la voluntad y la conciencia. En el cerro de Chapultepec existe un templo en estado de Ginas, es decir, dentro de la cuarta dimensión. A este templo se puede concurrir en cuerpo astral. El jefe del templo de Chapultepec es el venerable maestro Rasmussen. Este templo está custodiado por celosos guardianes con espada desnuda. Summum Supremum Santuarium. Las respuestas que dio un lama, pregunta, ¿por qué ordenó la construcción del Summum Supremum Santuarium en una sierra nevada suramericana? Para trabajar eficientemente en pro del gigantesco movimiento gnóstico internacional, es obvio que un templo debidamente preparado y bajo tierra, tiene poderes extraordinarios. El Summum Supremum Santuarium fue construido con estas características y muy pronto entrará en estado de Ginas en la cuarta dimensión.
Mirando al misterio, Capitán 5, los negocios. Nuestro Sumum Supremum Santuarium Gnóstico de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, está entrando en estado de ginas. Donde quiera haya un templo, montaña o lago encantado, estado de ginas, allí están las fuerzas de Harpocrates Teninte.